Bueno, amigos míos, fíjense que hoy día vamos a llevar un tema, porque la otra vez estuvimos hablando respecto a Paul McCartney, si era William Campbell o no. Sí. Hasta el día de hoy muchas personas dudan al respecto. Bueno, exactamente. ¿Por qué estamos haciendo este tema? Porque hoy día John Lennon, hay que decirlo, probablemente una de las personas más inteligentes, sensibles, talentosas que han pisado este planeta, cumpliría 72 años si no hubiese sido asesinado el día de hoy. 72. Por un fanático ahí. Exactamente. Y es que aquí, qué bueno que dijiste eso, Feito, porque hay una cantidad de misterios que se yerguen sobre este caso, porque es alguien que lo quería mucho, quien lo mató. Y cuando lo arrestaron comenzaron a ver una serie de incongruencias, pero vamos entendiendo para tratar de desentrañar cuál es el misterio que hay detrás de la muerte de John Lennon, porque si lo mataron, porque alguien lo querría muerto, si era un tremendo hombre, precioso, grande entre los grandes. Para entender, vamos primero, ¿quién fue John Lennon? Todo el mundo lo sabe, pero aquí su ficha, mira. John Winston Lennon, que nació un 9 de octubre del año 1940 en Liverpool, como todos saben, Reino Unido. Durante un bombardeo nazi. Sí, señor. Bueno, imagínate, no por nada el tema de la guerra le llegaba tan directamente. 8 de diciembre murió en el año 80 en Nueva York, tras salir del edificio Dakota, donde vivía junto a su hijo y Yoko Ono, un artista, digamos, que no sería tan talentoso como él, pero obviamente le seguía el amén. Motivo de la muerte, se sabe, ¿no? Asesinado por un fanático. Un fanático que le estaba pidiendo, si no me equivoco, autógrafo, y él no le quiso dar el autógrafo. No, perdóneme, el autógrafo se lo dio horas antes que le autografió un disco. Y fue le dio el autógrafo. Sí, le dio el autógrafo. Pero antes, no, fue como en la mañana. 12 del día y en la noche ocurriría que el misma persona lo asesinaría. Pero ya vamos a ir a esa parte, porque veamos la ficha del asesino confeso de John Lennon y de ahí vamos a ver cómo no todo calza acá según la historia oficial. Mark David Chapman, han hecho películas al respecto, nació un 10 de mayo del año 1955, Fort Worth, Texas, Estados Unidos. El cargo, asesinato en segundo grado, condena cadena perpetua al punto de que en 7 ocasiones hasta la fecha se le ha negado, digamos, la apelación de salir a algún tipo de libertad condicional o libre de toda culpa. 7 veces. Pero atención, vamos por favor a entender cómo fue exactamente los pasos o aquel día fatídico en que John Lennon perdió la vida. Por favor, se le fue arrebatada más bien, ¿eh? Ok, Lennon le firmó un disco a Chapman, como te contaba, Feito, a la salida de su departamento del edificio Dakota, la tarde en que fue asesinado. Chapman volvió ese mismo día durante la noche al departamento de Lennon y le disparó 5 veces a quemarropa, con saña. Chapman, curiosamente, fíjate que permaneció en el lugar, de hecho se quedó sentado en la cuneta, no arrancó hasta que fue arrestado. Lennon, por supuesto, terminó, después de que fue llevado por asistencia pública, declarado muerto a las 23:30 de ese mismo día. Hay un dato que quiero que recuerden, por favor, abracen esa información, que el asesino John Lennon era alguien que lo quería mucho. Sí. Y John Lennon le devolvió con la misma moneda a filmarle un disco, digamos, y conversar un par de minutitos con él y deseándose buena onda entre los dos. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre, horas más tarde, en la noche, el mismo día, a asesinarlo disparándole con una rabia inusitada 5 veces y que luego caminara 4 o 5 pasos, se sentara en la acera con el cadáver de Lennon al lado y abriera este libro, The Catcher in the Rye, o El Guardián en el Centeno, o El Vigilante Oculto, ha tenido muchas traducciones en nuestro idioma, y lo pillaran cuando lo fueron a arrestar leyéndolo completamente subyugado por las páginas, digamos, por las letras que encontraba página tras página. Ya vamos a volver a esto porque no es el único caso de personas que no recuerdan haber hecho los crímenes que cometieron y se les ha pillado con este libro en cuestión. Sí, señor. Que este libro, para que usted lo entienda, si usted es nacido en Norteamérica, este libro está en todos los hogares. Esto es como tener un libro de papelucho, por ejemplo, o algún poema de Pablo Neruda en la biblioteca de su hogar. ¿Okay? Por eso que no lo quieren soltar y porque a lo mejor si le dan una posibilidad de salir, que no te quepa la menor duda, puede dar entrevistas y contar la verdadera por ejemplo, historia. Sin embargo, se ha logrado hablar. Mejor lo matan, ahora se ahorran todo el tema. O lo hacen pasar por loco, que es la... ¿Qué es lo que han tratado de hacer o bajarle el perfil? Infección letal. Pero vamos un poco más atrás. Igual no entiendo que todavía colgada de
En el fondo ya, lo mata, lo ve en la mañana, en la noche lo espera. Lo dispara. Se sienta a leer el libro y lo pilla la policía. Y él confiesa, sí, yo lo maté, así como decían que estaba en un estado muy extraño, del cual luego no se encontró alcohol, ningún tipo de droga alucinógena, ni de ningún tipo. Y finalmente el hombre confiesa, pero vamos a ver más adelante una cuña donde te puede dar una explicación cuando lo juntamos con este misterioso dato, al igual que otros asesinos involuntarios al parecer, con un ejemplar de Jerome David Salinger, gran escritor norteamericano. Bueno, la pregunta acá que hay que hacerse es, ok, ¿por qué alguien querría ver a John Lennon muerto? Porque era un hombre sensible, un artista, un activista en pro de la paz. Y quizás la respuesta nace de ese punto, porque era un pacífico que tenía mucho arrastre, un hombre inteligente. Cuando en ese momento estaba gobernando las ganas absolutas de ir a la guerra, él era un peligro para la nación o para los poderes fácticos que querían hacer una vez más negocio con la sangre de los inocentes. Incluso el entonces regente de Norteamérica, Richard Nixon, se refirió al respecto. Por favor, mire. The power structure, especially during the Nixon administration, which began in 1968, was extremely paranoid about anyone who they perceived to be counterculture, counter-administration, anti-war, and of course John Lennon fell squarely in that arena. When somebody in show business comes and participates in a political rally, he or she is doing something that is a very great personal sacrifice and even a personal risk. Anybody who sings about love and harmony and life is dangerous to somebody who's singing about death and killing and subduing. Finalmente lo que está diciendo, lo que lanza Nixon, es prácticamente una amenaza. A ver, es bien sabido que Nixon, que es completamente, ¿cómo decirlo?, represivo en sus emociones, que él ganó simplemente porque Kennedy fue asesinado, él ya había perdido ante él, y obviamente todos los que financiaron su campaña, los grandes petroleros tejanos, que querían que fuera a la guerra de Vietnam, estamos hablando, él obviamente veía un enemigo en todo cualquier activista que fuera pro de la paz, ¿ok? Entonces él de alguna manera, en ese extracto que vemos ahí, que lo dijo en sus primeros momentos de ministerio como presidente, él de alguna manera mandó una amenaza. Él decía, bastante valiente y arriesgando su vida son los que están contra lo que nosotros decimos, porque estar contra el gobierno y usted aténgase a las consecuencias, el que sabe leer entre líneas. Yo creo que uno puede dudar mucho de Estados Unidos, sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, cuando siempre se dice el término, ¿quién fue el primero en lanzar la bomba? Y que tiene que ver con la bomba nuclear. Tú ves los experimentos que hacían y los tipos se mandaron unos bombazos de aquello, sabiendo, sin importar las consecuencias y teniendo pueblos para tirar la bomba para ver qué pasaba después de los bombazos. Entonces, si hacen eso, vamos a darle un puntunazo a este otro. Y por un lado, había una declaración de gobierno, por favor, enrólese, vaya a la guerra, vamos a liberar este país, que es una guerra ajena absolutamente. Y por otro lado, ellos no decían, no, ¿qué tal si no hay gobierno? ¿Qué tal si no hay religiones? ¿Qué tal si no hay infierno ni cielo? ¿Qué tal si todos somos humanos y dejamos de huevear y nos queremos uno a todos? Viejo, su mensaje era tan fuerte que había que pararlo. Ahora, John Lennon, sensible, inteligente, como estamos diciendo, estaba absolutamente al corriente de lo que pasaba. Él sabía, él muchas veces manifestó que tenía miedo, que sus conversaciones telefónicas eran escuchadas. Era una persona peligrosa por lo que decía. Como decimos hoy en día, que se sepa mierda. John Lennon estaba al tanto. Por favor, mira. He was a high-profile figure, so his activities were being monitored. And I think they wanted me to know, to scare me, and I was scared, paranoid. He believed all of his telephone conversations were being monitored. He believed that he was being followed around New York City. He believed that friends that he thought were friends were secret informants for different intelligence communities. We were just shocked and we were really scared. Por supuesto, tenían presiones de todos lados. Sabían que eran... De hecho, sospechaban de sus amigos. Sabían que muchos amigos que se acercaban y para ellos
eran de la idea de como, hoy te vengo recién conociendo, buena onda, anda de departamento, pero que muchos de ellos eran infiltrados, que hacían comentarios respecto a la vida diaria, minuto por minuto, de un activista tan grande como era él, que él obviamente él no trabajaba por el dinero, cosa que el problema que lo tenía solucionado en la vida, sino que claramente hacía una invitación a que fuéramos todos personas, sin divisiones por ideologías, gobierno, o por raza, por lo que fuera, para ser solo una raza humana, una sola raza humana empujándose adelante. La popularidad. Le canta el amor. Acuérdate que en algún momento ellos mismos dijeron, el propio Lennon, que eran más populares que Cristo. Exactamente. Y eso, claro, sonaba una exageración, ¿no es verdad? Pero evidentemente John Lennon era un personaje, como decía ahí, de altísima figuración pública y que generaba un discurso político muy sensible en la época. Claro, cuando escuchamos a Nixon era previo a Vietnam o durante Vietnam. Pero posterior a eso, cuando él es asesinado en los años 80, el activismo y el pacifismo en Europa era, pero brutal, exactamente, ¿verdad? Entonces, el tipo era una bandera de lucha permanente. Entonces, era siempre un punto negro, una molestia. Absolutamente. Era un Camila Vallejo worldwide. Claro. Exactamente, porque terminada la guerra de Vietnam, como dice Felipe, él ya había hecho una mella increíble, como los grandes discursos que se hicieron, obviamente, frente al obelisco, ¿cierto? Y donde todos los norteamericanos, donde gente que fue a la guerra con un brazo menos, que fueron con todo el patriotismo y que acompañados a John Lennon decían, yo jamás debe haber ido a esta guerra ajena, personas que éramos personas no gratas, jamás nos invitaron, jamás debe haber ido, esto fue un negocio y yo pagué el precio, yo con mi brazo, otro con su vida y otro sencillamente con un patriotismo que quedó aplastado. Y John Lennon seguía con el discurso, seguía, ok, pasó esto, sigamos, cantémosle al amor. Él debe haber sido un gran influyente en la gente, o sea, lo debe haber seguido. Entonces era un tipo peligroso. Y la década de los 80, que venía, digamos, toda la generación de probablemente los peores presidentes de Estados Unidos, obviamente él era el enemigo público número 1 para el estamento norteamericano. Ahora, si ustedes tienen alguna duda respecto a esto, que andaba de paranoico John Lennon, líder de los Beatles, porque eso es lo que era, fíjense que este teniente encargado precisamente de espionaje y una de las autoridades tipo CIA que hizo seguimiento a John Lennon, que era parte de su trabajo en aquella época, miren lo que dice él con toda la valentía del caso. Chapman podría haber escapado muy fácilmente en el momento en que asesinó con 5 disparos a John Lennon, con haberlo querido, o sea, le tenía que haber arrancado y nadie hubiera sabido y ya está. Tenía el metro al lado, obviamente, el subterráneo, y no había nadie cerca que pudiera haberlo parado. En cambio, Chapman se sentó y se puso a esperar como si hubiera cumplido una tarea. Y quiero detenerme en esto. Esto es el teniente Arthur O'Connor, policía de Nueva York, en aquel caso, que obviamente él después en sus memorias confesaba que hizo varios trabajos de información para la CIA y que hacía pitutos obligados para el gobierno. Les vuelvo a repetir, cuando este fanático de John Lennon inexplicablemente le pone 5 disparos, horas después de que felizmente conversa y le firma un disco, lo pillan leyendo este libro que es un clásico en la literatura norteamericana. Fíjense que ya en aquel entonces se deslizó, logró colarse algo que se conoce como el proyecto MK Ultra. ¿Qué es el proyecto MK Ultra? Es crear a través de un sistema hipnótico muy fuerte, junto con drogas, a personas que, tomadas al azar, civiles cualquiera, habían personas que las metían en un avión, las mandaban a Europa, les decían, ya, cuando escuchas la palabra tanto, ya que va a ir a misa, así como el efecto Zoolander. Exacto, Zoolander, eso es, se les prendía algo, a sacar una pistola, mataban a alguien, lo recogían, lo metían en un avión privado de vuelta y de repente una dueña de casa, claro, la persona no tiene nada. ¿Por qué empezaron a haber juicio al respecto? Porque empezaron a recordar dueñas de casa que llegaron tarde a recoger a su hijo al colegio y de repente comienzan a tener sueños recursivos de que obviamente habían asesinado a una persona y después se topa con la noticia de que eso sí ocurrió, pero en otro estado y muchos años después. En el caso de Chapman también, de alguna manera, como lo dice el teniente de la policía de Nueva York, dice, qué loco que él no haya arrancado, siendo que no se le notó que estaba bajo la influencia de ningún estupefaciente, siendo que nunca se le declaró demente, nadie hasta ahora explica por qué no arrancó, y estaba leyendo este libro que ha sido vinculado a varios casos que ha habido un asesinato por medio y con este mismo gatillo. Y por si fuera poco, que el mismo Chapman hable respecto. Exactamente, mira. Lennon pasó a mi lado y entonces escuché en mi cabeza, hazlo, 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 una y otra vez. No recuerdo tener intención de hacerlo. Debí de haberlo hecho, pero no recuerdo siquiera haber apuntado o como quieran llamarlo.
simplemente apreté el gatillo 5 veces. Una entrevista para la BBC de Mark Chapman. Él está asumiendo que lo hizo, reconociendo el hecho, pero posterior, también, claro, en ese momento no se sentía dentro pero diciendo también que en realidad es como sentí una voz del más allá que me obligó a hacerlo. Más fuerte que me comandó y que yo no me pude negar. Pero sabiendo que lo que estaba haciendo es como loco, porque es como que te lavaran el cerebro y alguien te dijera, hazlo. Exacto. Y tú no querías hacerlo, pero es más fuerte. Pero no puedes evitarlo. Que no fue algo premeditado. Sometido. No fue nada premeditado. Él cuenta que no. Sin echar abajo eso, pero este es como el típico testimonio que dice el weón. La pistola estaba ahí. Por supuesto. El cuchillo estaba ahí. Pero por eso lo pusimos al final, porque no hay, no hay que desconocer el informe policíaco y el hecho de que, si bien no se le fue detectado ninguna manifestación de desequilibrio mental, ni drogas, ni alcohol, ni nada, el tipo no arrancó, porque por último, ya me vino un brote, lo maté y apretó cachete. El tipo obviamente se quedó ahí y posteriormente, hasta el día de hoy, dice que no sabe por qué. Y una vez más, una vez este libro está de por medio. Misterio no resolver, 7 veces. Pero no, locura, nunca, ¿no? porque obviamente salió completamente sano en todos los exámenes que se le han hecho. Amigos míos, cualquiera haya sido la razón, pero obviamente entendemos por qué era un hombre peligroso para el gobierno, porque era un hombre de paz. Desde acá, de donde quiera que esté, podemos decir que no suene grotesco, feliz 72 años, John Lennon, porque tu herencia sigue calando en todos nosotros. Muchas gracias, maestro. Otro más que calza.